ser el que le corresponde mostrar y reflejar esa herida, específicamente esa herida. Quirón es al que le corresponde poner en evidencia esa herida quironiana, a Quirón es al que le corresponde generar ese punto de decir, ¿cuál es la resiliencia? ¿Cuál es mi resiliencia? ¿Cómo se llama mi resiliencia? ¿No? Es decir, que Quirón también nos viene a enseñar dos situaciones. A ver, voy a leerlos acá para seguir con la clase. Voy a leer aquí a Gaby. Hola, Gaby, Quirón en casa 5. Dice por aquí Rosario. Hola, buenos días, Javier. Tengo a Quirón en casa 1, Piscis. Casa 1, Piscis. Estela, Quirón en casa 9. Bueno, vamos conectando primero con esa energía de Quirón, ¿no? Primera cosa, recuerden siempre, ¿qué nos enseña y regla número uno de Quirón? Que el dolor es inherente al ser humano. Eso es algo que Quirón dice, no pelees con el dolor porque el dolor es inherente al ser humano. Entonces dice Quirón, ¿qué hacer con el dolor? Vivirlo, integrarlo. Nunca lo peor que podemos hacer en nuestra vida con Quirón es pretender, ¿sí? Pretender que el dolor desaparezca. Pretender que el dolor desaparezca es igual a pretender no evolucionar. Porque única y exclusivamente vamos a tener la capacidad de evolucionar a través de los procesos dolorosos. Es difícil, sí, es doloroso, sí, pero es la manera en la que nosotros venimos a evolucionar. Raras veces se evoluciona en la abundancia y en las cosas materiales y en las cosas donde no hay dolor. Por eso a través de cada proceso doloroso físico, mental, emocional, a través de cada herida, se logra generar algo que se llama resiliencia. Y la resiliencia no es otra cosa más que la gracia que surge de una desgracia. Qué desgracia que me haya pasado esto, pero de esa desgracia logro tener esto otro. Qué desgracia que me digan esto, qué desgracia tener esto feo. Entonces, Quirón por eso tiene mucho que ver con arquetipos de dolor, rechazo, abandono, repudio de los padres, repudio de los cercanos, repudio de mí mismo. ¿Cuál es la parte que yo odio de mí mismo? ¿Qué es lo que yo repudio de mí mismo? Eso genera una herida. Y esas son las heridas más profundas. Calculen ustedes. Esas son las heridas más profundas, las que nosotros repudiamos de nosotros mismos. Son las heridas que generan quizás más enconación. Son las heridas que logran enconar mucho más. Son las heridas que están cargadas de veneno porque son las autodestructivas. Vaya y venga que otra persona me diga que soy feo. Vaya y venga que otra persona me diga, no, es que usted es feo. Que si yo tengo una buena autoestima, que si yo tengo una buena educación emocional, que si yo tengo una buena inteligencia emocional, pregúntame cuánto me importa que tú me digas que soy feo. ¿Sí? Vaya y venga que una pareja te diga a ti que eres fea, que si tú estás en una autoestima correcta, que si tú has venido trabajando tu nutrición emocional, que si tú tienes una buena dieta emocional y sabes digerir las emociones, que otra persona te diga que eres fea o no pasa a un segundo plano. Eso no te tumba. Eso no tumba a una persona con inteligencia emocional. Que alguien le diga que es fea o bonita. Imagínate a ti que te diga alguien, ay, es que tú eres fea. O una pareja que te dejo porque tú eres fea o esto. ¿Perdón? Y pregúntame cuánto me interesa que tú me digas que soy fea o no. Digamos que ahí no está. Pero ahora la vamos a cambiar. ¿Qué pasa cuando soy yo misma la que me digo a mí misma que soy fea, que no me gusta? Eso sí es distinto. Eso genera una herida, ¿sí? Una herida que encona. Es una herida difícil de tratar. Las heridas que se enconan a través de las emociones como estas, por ejemplo, son heridas que logran generar grandes traumatismos. Porque cuando la persona se dice eso a sí mismo, eso se convierte, adivinen qué, eso se convierte en una creencia. Eso empieza a convertirse en una creencia puntual, en una creencia fija.
Y eso hace mucho más daño, ¿sí? Cuando yo me rechazo a mí mismo y cuando yo me digo una cantidad de cosas a mí mismo, hace muchísimo más daño a que me lo diga un tercero. Quirón tiene que ver con trasplantes. Quirón tiene que ver con las partes donde se reemplazan una cosa por otra, donde retiramos algo parcialmente que no funciona, una parte del órgano, ¿sí? Vamos a retirar esta parte de tu órgano, vamos a retirarte un ovario, vamos a retirarte. Por eso es típico encontrar en las cartas natales, cuando Quirón está mal ubicado, es típico encontrar que se ha hecho alguna cirugía y le retiran, por ejemplo, el útero a la mujer, le retiran un ovario, retiran las trompas, retiran de manera parcial o total una mama, se hace algo que se retira, se remueve y es muy físico. Quirón no solamente gobierna heridas emocionales o mentales, sino Quirón, que es un asteroide que trabaja el tema de la salud en la casa 6 en Virgo, también trabaja mucho con heridas que son directamente con la carne. Cicatrices, por ejemplo, accidentes, eso es típico de Quirón. Entonces, accidentes de vida o lo que yo contemplo de lo que fue un accidente, porque recuerden que el tema accidente y la palabra accidente se relaciona mucho de la interpretación que yo le doy a eso. La herida es lo que está debajo de la piel. Quirón es el que está debajo de la piel. Por lo general, nunca vemos el quirón de una persona hasta que se lo tocamos. Cuando tú tocas algo y la persona salta y tú le dices, o muchas veces se utiliza esta frase de le di en el ego. ¿Sí han escuchado esa frase? Hice un comentario y le di en el ego a esa persona. ¿Sí? Le di en el ego, se hirió, lo herí. Dije, hice un comentario y esa persona le di justo en el ego porque ahí se hirió. Eso es quirón, las heridas no trabajadas. Entonces, ¿qué hace Quirón en la historia? Sigamos en la mitología griega que venía contándoles. Quirón nace el producto de una unión sexual que no se debió haber concebido, nace feo a través de la traición, porque Saturno claramente engaña para poder copular y que nazca Quirón. Luego nace Quirón, mitad humano, mitad yegua, su papá Saturno lo busca para matarlo, para comérselo, lo hiere en una pata. Quirón va desesperado tratando de buscar sanarse, desesperadamente arrastrando el dolor, busca cómo sanarse cuando se da cuenta que no se puede sanar. Quirón en la mitología griega va herido y no se puede sanar, no encuentra cómo sanarse. ¡Qué desespero! Viene otra palabra que se llama desespero. Entonces, a los títulos que ustedes ya vienen anotando ahí en la clase, a los títulos que ya ustedes vienen colocando, quirón, dolor, resiliencia, salud, sufrimiento, desespero, abandono, rechazo, herida, todo eso es quirón. Imagínense un asteroide que se habla tan poco, porque se le da mayor protagonismo a Mercurio, a Venus, a Júpiter, se le da mayor protagonismo a los otros, y de Quirón que maneja todo esto que estamos hablando, por ahí va callado, no es como el separado del zodiaco, es como el que se saca del lado, como que tienen más importancia los otros planetas y Quirón se va moviendo y lo vamos sacando de lado. Entonces, en esta parte es lo que representa también Quirón en ese sentido de herida, en ese sentido de dolor, desespero. Y para colmo de males, Quirón busca y contempla la idea de suicidarse, que es lo que venimos mencionando. Busca la forma de suicidarse Quirón y tampoco se puede suicidar porque resulta que es inmortal. Hágame el favor. Así o más sufrimiento. O sea, es el mismo dolor y el mismo sufrimiento hecho carne de mil formas. Es decir, que Quirón en medio de su desespero dice, me quiero quitar este dolor, me quiero quitar la vida, quiero que esto desaparezca y con todo y eso no se puede suicidar. Con todo y eso no se puede suicidar. Entonces vuelve a aparecer Quirón con esa herida y dice, para colmo de males, con todo esto que me duele y tampoco me puedo matar, tampoco me puedo suicidar. ¿Qué se pone a hacer Quirón? ¿Qué empieza a hacer Quirón? Pues hay un momento donde él tiene esa condición donde logra
rendirse. Por eso Quirón rige resiliencia y rige la palabra rendirse. Me rindo, ¿sí? Donde yo me rindo ante algo, me rindo ante la situación, me rindo ante lo estoy viviendo y digo, ya, me rindo. Cuando Quirón logra humillarse, porque la palabra de redención, la palabra de rendirse, tiene que ver con inclinar las rodillas de mi propia estructura egoica, me rindo, no me rindo ante el otro, ni me rindo ante la vida, ni me rindo ante los demás. No, la expresión de rendirme es a través de mí mismo, de cómo yo me estoy rindiendo inclino las rodillas en el piso y me rindo a mi propia estructura egoica, a mis propios principios, a mi propio afán de alcanzar o de ser o de lo que sea, me rindo. Y cuando me rindo, comprendo que hay un valor importante dentro de mí para ser. Quirón, al momento de rendirse con esa herida que trae, ¿sí? ¿Y Quirón qué hace? Se rinde ante el abandono, se rinde ante el rechazo de los padres, se rinde ante el repudio de los demás, se rinde ante estar todo el tiempo criticándose, se rinde ante su propia herida, se rinde ante su propia cicatriz, que es la cicatriz que todos tenemos, claramente no la misma, pero cada uno de nosotros somos portadores silenciosos de una gran cicatriz que solo hasta que otra persona aparece y me saluda y me abraza y me toca o me hace algo o interactúo con el otro, uy, me toca la herida que muchas veces el otro ni sabe que me está hiriendo. O viceversa, nosotros también lo podemos hacer con los demás. Al momento de interactuar con otra persona, a lo mejor tú dices una palabra, a lo mejor tú sacas un comentario y, uy, tocas el quirón del otro, tocas una herida con el otro y pueda que la otra persona se toque de manera tan profunda que tú dices, pero yo no lo hice con esa intención. No lo hiciste con esa intención, pero esa persona ya viene herida, esa persona ya viene herida, esa persona ya tiene una huella, esa persona ya viene supurando, viene tratando de sanarse. Quirón, el que está desesperado todo el tiempo en el zodiaco para sanarse y quitarse ese veneno de la pata y que le desaparezca el dolor. Cuando Quirón se da cuenta que es inmortal, cuando Quirón se da cuenta que ese dolor no va a desaparecer, cuando Quirón finalmente se da cuenta que lo que tiene que hacer con ese dolor, que es lo que nos viene a enseñar a nosotros la experiencia quironiana, cuando ya no puedo quitarme este dolor, llega Quirón en medio de su iluminosidad, en medio de esa parte iluminada quironiana, y el universo le dice, ¿qué vas a hacer con ese dolor? Ya sabes que no te puedes suicidar, le dice el oráculo a Quirón, ya sabes que no te puedes quitar la vida, ya sabes que no te vas a quitar ese dolor. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Qué vas a hacer con esa herida de abandono? ¿Va a seguir llorando? ¿Qué va a hacer con esa costra que tiene ahí? ¿Se la va a seguir cuidando? ¿Qué va a hacer con esa herida de lo que ya viviste? ¿Qué va a hacer con ese repudio de los padres? ¿De qué te sirve eso hoy? Sí, lo hicieron, está bien. Sí, pasó, está bien. Hubo esa violación, eso es Quirón, una herida del pasado. Hubo esa violación, hubo ese abuso, hubo ese abandono de padres, hubo ese abandono de X situación, está bien. No te lo puedes quitar, no te lo puedes quitar. ¿Qué parte de no te lo puedes quitar? No entiendes. Le dicen eso a Quirón. Y Quirón en medio de esa herida y en medio de ese rendirse dentro de sí mismo, dice, pues nada, si no me puedo quitar esto, pues no me queda de otra que surgir de las cenizas, que hacer de esta desgracia una gracia. No me queda más, porque si no puedo desaparecer con esto, pues a través de esta desgracia lo que voy a hacer es la gracia y voy a aceptar que este es mi dolor y voy a seguir adelante y lo que voy a hacer con esto es generar algo positivo para lograr mitigar. Por eso, a través de este quirón sale una palabra maravillosa que se llama el sanador. Los he traído toda esta hora de programa, toda esta hora de programa para llegar a este punto. A Quirón no hay que tenerle miedo. No, a Quirón hay que verlo de frente porque Quirón es el sanador. Y mira qué paradójico, mira qué curioso porque venimos hablando de dolor,
de ira, de rechazo, de esto, de lo otro. Llevo una hora contándoles cuál es Quirón, que la mitología griega, que Saturno, que el papá lo odia, que la mamá lo desprecia por feo, que cómo es posible que yo parí un hijo mitad caballo, mitad hombre, que por aquí, que por allá, y va Quirón arrastrándose con ese dolor. Y esa mitología griega tan hermosa que nos la trae la psicología, la astrología evolutiva, y tenemos esa capacidad interpretativa de poder decir, llegamos al sanador. Por eso Quirón tiene un título maravilloso que se conoce como el sanador herido. De ahí nace la famosa palabra del sanador herido. Por eso a Quirón se le dice el sanador herido. El sanador herido. ¿Por qué es el sanador herido? Porque no puede sanarse este asteroide. La mitología griega de Quirón nos cuenta, la historia de Quirón nos cuenta que no puede sanarse a sí mismo, pero a través de su dolor hace una capacidad de resiliencia, ¿sí? Y a través de esa desgracia la convierte en una gracia y le ayuda a los demás a sanar. Y eso, a través de hacer ese acto, logra mitigar su propio dolor. No desaparece, pero por lo menos logra airear la herida, logra ponerla en el aire, logra refrescar esa herida. Por eso donde nosotros tenemos a Quirón, este asteroide Quirón, que en la astrología o en los programas astrológicos ustedes la van a ver representada como esta K que tengo aquí en rojo. ¿Cómo saber dónde tengo a Quirón? Observen su carta natal, dónde está esta K, que parece una llave. Donde usted tenga esa K en su carta astral, ahí está Quirón. Y ahí nos está contando de qué tamaño es tu herida, en qué casa tienes a Quirón, en qué signo tienes a Quirón, cómo está aspectado Quirón con Marte, con Plutón, con la Luna, con quién está conectado tu Quirón, con la abuela, con quién está conectada tu herida de abandono. Necesariamente no tiene que ser papá. ¿Con quién está la herida de Quirón? De pronto está en la casa 7, de pronto tienes a Quirón en relación a la pareja, porque ahí donde tengas a Quirón, la persona que se ponga ahí va a representar esa herida. No porque lo sea, no, es la manera simbólica a través de la astrología, donde el otro va a hacer algo o en esa área, en esa casa, va a pasar algo que me representa esa herida, me toca la herida y me va a doler. Y donde voy a tener experiencias dolorosas o quironianas a través de ese punto doloroso. Por eso es tan importante conocer en nuestra carta natal dónde tengo yo a Quirón y mi herida está con quién, en qué casa, en qué signo y con qué planeta es que está. Vamos a continuar. Bueno, aprovecho aquí para leerlos, sus comentarios. Buen día, maestro. Tengo a Quirón en casa 6. A ver, Teresa también está. Quirón, buen día desde Argentina. Bueno, casa 4. Vamos a seguir con el punto clave para llegar a este punto más a fondo. Pasemos acá. Las heridas de Quirón. ¿Cómo ven ustedes esas heridas de Quirón? Sí, tiene que ver con los huérfanos también, tiene que ver con la parte de huérfanos, en este caso tiene que ver con los huérfanos, tiene que ver también con la parte específica tiene que ver con los huérfanos, tiene que ver también con las heridas de abandono, tiene que ver con todos los procesos. Vamos a mirar esto acá. Tiene que ver también tiene que ver con las partes de abandono, sobre todo, donde tengamos a Quirón. Miremos un poco más acá de fondo. A ver. A ver. Hay una imagen bellísima que quiero compartir. Es esta.
Esta es quizás la imagen más representativa de Quirón. Por eso siempre vamos a encontrar la cadena, que de una u otra forma es representativa. Observemos la flecha, por ejemplo. La flecha que representa el veneno o la flecha que está representando el punto doloroso de Quirón, ¿sí? La cadena, que es lo que lo ata, básicamente la cadena. Y esta cadena no es otra cosa que la parte simbólica de relacionarnos nosotros con una experiencia, con una experiencia física puntualmente de agotamiento. Digamos que aquí la cadena lo que está representando es ese agotamiento, justamente ese agotamiento que tenemos, ¿no? Mirándolo desde esta línea. También, ¿qué hace Quirón? Pues cuando ya Quirón se da cuenta, miremos esta imagen que me parece maravillosa. Es una imagen, por eso Quirón se representa mucho con una herida, con una llave también. Es la capacidad de poder entrar. Por eso ahí vamos a encontrar ciertas similitudes entre Quirón, en este caso, esta llavecita que tenemos acá, en relación a la llave que está acá, ¿sí? Entonces, si hay una representación de que la forma, el símbolo de Quirón, sea una llave, porque es la que abre, es la que da puerta, es la que da entrada a la grandeza que hay dentro de nosotros, a que sí podemos a través de la resiliencia, que era lo que mencionábamos, a través de ese proceso resiliente, sí, ver siempre la desgracia y mirar eso feo, nauseabundo, putrefacto, complejo, doloroso, hostil, ver toda esa parte que es una desgracia o a lo que comúnmente le llamamos desgracia. ¿Qué desgracia que me haya pasado esto? ¿Qué desgracia mi vida en esto? Quirón es el que dice, mire todas esas partes nauseabundas y observe que en medio de todo eso hay una gran gracia. Lo que hace que eso que viviste o esa herida o esa experiencia sea tormentosa y sea dolorosa y sea una desgracia es la creencia, es el no haber conectado todavía con esa energía, es no haber conectado con esa esencia. Lo que hace que eso sea terrible y tormentoso no es en efecto el hecho mismo de que lo sea. Lo que lo hace que sea difícil y doloroso es todavía no haber encontrado la razón de para qué está en mi vida. Cuando una vez abres con esa llave de Quirón, con ese sanador herido a través de la resiliencia, logras abrir esa puerta, conectas con un gran interno y logras hacer unos gran insight y ahí es donde aparece la resiliencia. Por ejemplo, es típico a través de una experiencia quironiana, a eso es a lo que se le llama una experiencia quironiana. Cuando nosotros decimos una experiencia quironiana, nos referimos justamente a eso. Es decir, que una experiencia quironiana está hablando a través de una experiencia de dolor. La mayoría de las personas a través de una experiencia quironiana terminan escribiendo un libro. Se puede escribir un libro, se puede hacer algo productivo, se puede generar en masa algo que de manera colectiva genere un impacto, por más doloroso que sea. Entonces, ¿por qué se siente tan doloroso? Porque yo todavía no he encontrado sanarme. ¿Y cómo me sano? A través de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Buscarle provecho a mi herida. ¿Cómo le saco provecho a mi herida? Miren, por ejemplo, un ejemplo mundial que tiene mucho que ver con esto, se relaciona, y si no tengo Quirón, todos tenemos a Quirón, todos. Todos tenemos a Quirón en nuestra carta natal. No hay un solo ser humano que no tenga Quirón. Todos tenemos en nuestra carta. Que de pronto en el programa de astrología donde lo estés viendo, no te aparezca este símbolo, pero todos tenemos este símbolo en la carta natal. Si yo les comparto una carta natal, vamos a mirar acá.
Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir una carta natal normal. Si compartimos una carta natal regular, por ejemplo, espero haber abierto el programa y si no, bueno, por aquí está. Voy a mirar. Mira, por ejemplo, una carta natal. Aquí en esta carta podemos observar que este es el quirón de esta persona. Aquí podemos ver la posición. A ver, buscamos a Quirón. Aquí está Quirón, míralo acá. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la persona tiene a Quirón acá, a 29 grados. Fíjense, obsérvese que todos tenemos a Quirón en nuestra carta natal y ahí lo puedes observar, que parece una llave, exactamente igual al que hemos venido hablando del programa. Ese símbolo está representando todo lo que hemos venido diciendo acerca de esta ya casi una hora de programa. 29 grados. Por ejemplo, esta persona tiene a Quirón a 29 grados en el signo de Acuario. Ese es un Quirón. Entonces, todos lo tenemos. Y ahí donde esté, esta persona lo tiene en Acuario, en la casa 2, por ejemplo. Entonces, un Quirón en casa 2 viene a trabajar eso. Viene a trabajar esas líneas, ¿no? Vuelvo aquí a la imagen. Era solo para contestar de que todos tenemos a Quirón. A ver, los leo por acá. Vamos a mirar. Vamos a irlo llevando casa a casa. Vamos a ir mirando cómo puede representarse este Quirón en relación a las casas o qué es lo que más nos puede llegar a conectar la energía de Quirón. ¿Qué pasa con este? Hay algo interesante que a mí me encanta de Quirón. Eh, con Quirón hay que ser muy sigilosos porque Quirón tiende a generar estados depresivos. Quirón tiende, claro, es la carta, es la huella. Recuerden que la carta natal de nosotros está prácticamente generando el mapa. La carta natal de nosotros está generando puntos de dolor, puntos de tensión. La carta natal de nosotros nos sirve para identificar en qué área de mi vida es donde más siento estas heridas, estos abusos, que no siempre, con Quirón hay que mirarlo muy bien porque no siempre es que tenga que ser así. Muchas veces esto que está pasando o esto que se está viviendo tiene más relación, obedece mucho más a la sensación y a la experiencia de no saber qué hacer con el dolor. No es tanto lo que nos pasa. Quirón nos enseña esto, parte de la resiliencia, de lo que significa la palabra resiliente. Cuando tú dices yo soy una persona resiliente, soy una persona que ya ha logrado trascender y comprender el dolor. No es que el dolor desaparezca. Recuerden que el dolor está inherente al ser humano, hace parte de la evolución. De hecho, se requiere el dolor dentro del proceso evolutivo. Crecer es doloroso. Crecer duele en todos los sentidos, físico, mental, emocional. Entonces es una condición de que siempre va a estar ahí, siempre se necesita esto. Ahora, con esta parte de la resiliencia, con este punto, es qué hago con el dolor. Ubica tu herida. ¿Cuál es tu herida en este momento? ¿Cuál es tu herida? ¿Qué es lo que te duele? El abandono, ¿qué es la parte dolorosa? Que no me hayan legitimado, que no me digan, que no me conecten. Tú busca y conecta con cuál es tu herida, ¿sí? Sé consciente de tu herida y hazte la siguiente pregunta. Aparte de que te duela y de estar sufriendo por ello, ¿qué haces con eso? ¿Qué provecho le has sacado a eso? Si la respuesta es no le he sacado provecho a eso, es por esa razón que se sufre. Recuerden que son dos cosas distintas. Voy a ponerlas acá. Una cosa es el dolor, porque veo que esto me lo están preguntando mucho acá. Dolor. Y la otra es sufrimiento. Sufrir. Dejémoslo en sufrir. Dolor y sufrir.
¿Qué diferencias hay entre dolor y sufrir? La primero, dolor, aceptarlo, abrazarlo. El dolor es necesario para la evolución. No pelees con eso, punto. Javier, pero es que me duele. Sí, a ti y a todo el mundo. A todos nos duele algo, a todos. No pelees con el dolor. Cualquier situación dolorosa, ¿qué hago con esta situación dolorosa? Abrázala. Porque si te pones a pelear con el dolor, te va a ir mal. Porque eso es jugar, eso es pelea de tigre con burro amarrado. Y ahí pretender que el burro gane. No, no va a ganar. Por fuerza mayor, el tigre va a ganar. Sí, es como pelea de tigre con burro amarrado y hacerle porras al burro, pretendiendo que gane. No, no va a ganar. Entonces, pelear, cuando nosotros peleamos con el dolor, nos va peor. Se encona la herida, se pone difícil, es complejo. Entonces, ¿a qué se le llama sufrimiento? ¿Por qué se dice que el sufrimiento es opcional? Opcional. ¿Qué quiere decir opcional? Que en el sufrimiento sí depende de nosotros. El sufrimiento sí depende de mí, de ti, está en tus manos. Nosotros elegimos por qué sufrir. Ay, Javier, ¿cómo vas a decir eso? O sea que según tú yo estoy sufriendo porque quiero. Sí, 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 sí. Y el día que te digas ese sí, y el día que, o sea que según tú yo estoy sufriendo porque sí. Es que es muy bonito tú decirlo desde ahí donde estás sentado. Hablo desde lo mismo, hablo desde la misma línea. O sea que según tú estoy sufriendo porque quiero, porque me gusta. Sí. ¿Y por qué me gusta? ¿Por qué nos gusta? Porque los seres humanos, dentro de la psique de nosotros como mamíferos, somos adictos, adictos a nuestras propias emociones. Somos adictos a nuestras propias emociones y no nos hemos dado cuenta de eso. Muchas personas no se han dado cuenta que se convirtieron, se volvieron adictas a su propio estado emocional. Y cuando uno se vuelve adicto a algo, ¿qué hace? ¿Qué significa la adicción? Que la necesito, la quiero consumir, requiero de consumir eso, necesito mi dosis. El punto con Quirón es que cuando nosotros nos volvemos adictos al dolor, cuando nos volvemos adictos a eso, seguimos generando inconscientemente episodios de dolor para suministrarnos desde ahí. Nos alimentamos de eso. Es duro, sí, es duro. Es difícil, a veces sí. No les voy a decir que no. Es complejo, sí. Enoja, también. Da ira, también. También me ha pasado. También me ha pasado. Y me he quitado los pelos que no tengo. También. Me he arrancado los pelos que no tengo. Más difícil. Por lo menos cuando se tiene pelo, te jalas los pelos que tienes. Aquí mi quirón es más frustrante porque ¿qué pelos me jalo? Sí, claro que sí. Pero qué delicia cuando llegamos a decirnos nuestras propias verdades. Lo más rico, el regalo más rico que nos trae Quirón a través de la resiliencia es aprender a decirnos nuestra propia verdad a nosotros mismos. Miren, les digo algo. Cuando nosotros aprendemos a decirnos nuestras propias verdades, no nos extraña que otra persona nos diga cosas. Ya eso pasa a un segundo plano. Ya eso se quita. Porque lo más duro no es que alguien te diga una verdad. Eso no es lo duro, porque tu ego a la final se defiende. Si alguien me está diciendo una verdad, mi ego se defiende y la argumenta con tal de ganarla. Porque si no la gana, la va a querer empatar. Eso es de la reacción egoica, humana, básica, primate. Pero cuando nosotros a solas, en nuestro propio encuentro, nos decimos nuestras propias verdades, uy, ¿para dónde miras? No hay vista que aguante. Y eso es Quirón. Por eso es tan importante trabajar a Quirón en nuestra carta natal para aprendernos a decirnos a nosotros mismos nuestras propias verdades. Quirón es el que nos aterriza y nos dice, mira, todo esto tan nauseabundo, todo esto que está aquí, todo esto ha estado siempre. Usted es el que no lo quiere ver, usted es el que no se ha dado cuenta, usted es el que ha elegido sufrir. En cambio, el dolor no, el dolor es inherente, el dolor, la experiencia, el hecho de estar vivo por defecto ya hay dolor, porque así nacimos, así llegamos al planeta.
A nuestra madre le dolió parirnos a cada uno de nosotros y a nosotros también nos dolió nacer. Entonces, el sufrimiento es el que nosotros sí podemos manejar. El sufrimiento es el que está en nuestras manos. ¿Por qué estoy sufriendo por eso? ¿Para qué estoy sufriendo? ¿Cuándo se acaba el sufrimiento? Uno, cuando dejo de pelear con el dolor. Y dos, cuando hago resiliencia. Pero Javier, ¿qué es eso de resiliencia? Gracia a través de una desgracia. Cuando conviertes esa desgracia en tu vida y de ahí sacas algo. Hasta tanto no hagas eso, va a seguir taladrando. Hasta tanto no se lleve, va a seguir doliendo. Hasta tanto no se ejecute, eso va a seguir dañe, dele que dele y va a seguir siendo un tema difícil. Hasta tanto eso no se cure o no se sane o no se haga algo, eso va a seguir ahí. ¿Sí? Esa parte sigue ahí. Por eso es tan importante, en este caso, hacerlo, es tan importante llevarlo. Bueno, miremos por acá. Quirón, tema de la clase importante, sufrimiento, genera estas heridas. Tiene que ver mucho, recuerden esto, con las entradas también. Tiene que ver mucho con las entradas al quirófano, tiene que ver mucho con las entradas, en este caso, a lo que nosotros comúnmente llamamos, eh, cuando nosotros también estamos haciendo procesos difíciles de desintoxicación en la vida. Todo esto nos relaciona esta parte de Quirón. Los leo. ¿Alguna vez ustedes han tenido una experiencia dolorosa? ¿Sí? ¿Reconocen? ¿Les queda fácil? ¿Hasta dónde vamos? ¿Les queda fácil comprender esto? O mejor, la pregunta, ¿me he hecho entender? Porque yo puedo creer que tengo una línea de comunicación. Y ahora con Mercurio retrógrado, pues hay que mirar muy bien. Hay que mirar muy bien esto, si me he hecho entender y si vamos en la misma línea. ¿Cómo lo ven ustedes? Sufrir es opcional. Excelente, Javier, muy claro. Jimena, se entiende perfecto. Gracias. Jimena, Quirón, grado uno, Quirón. Bueno, empecemos a llevarlo, por ejemplo, a Quirón. Vamos a empezar a destilar a Quirón. A ver, maestro, para una consulta. Claro, con mucho gusto. Yo doy consultas y ustedes la pueden tomar ahí están los datos en las redes sociales, ahí están los datos. Ustedes pueden pedir la consulta. Esto me gusta, dice Lucrecia. Yo en pandemia conecté profundo con Quirón, intento de suicidio. Eso es. Es que Quirón no respeta familia, Quirón no respeta, en este caso, Quirón no respeta raza social, no respeta clase social, no respeta estrato, no respeta nada. Quirón va con lo suyo, ¿sí? Vamos a mirar aquí. Voy a retirar un momentico y vamos a ir haciendo un viaje para dar algunos tips, algunos encuentros de cómo se relaciona Quirón. ¿De qué temas tiene que trabajar Quirón? Vamos a ir llevando a Quirón. Por eso dejo esta carta limpia para poder conectar en este caso. Y vamos a mirar a Quirón por cada una, por cada uno en este caso de las casas. Yo creo que por las casas ya les queda también fácil que se vayan ubicando para ir observando a Quirón. Entonces va a ser más fácil conectar con Quirón de esa manera. ¿Listo?
Entonces, aquí que es importante que cada uno de ustedes observe dónde tiene Quirón y de acuerdo a esto, pues van haciendo una guía y vamos a ir llevándolo casa, vamos a manejarlo por casas, que por casas siempre va a quedar mucho más fácil. Entonces vamos a ir trasladándolo de esta manera, ¿sí? Ejemplo, tener a Quirón. Si tienes a Quirón en la casa 1, claro, ¿qué pasa? ¿Qué trabaja Quirón en la casa 1? Quirón en la casa 1 es un Quirón difícil. Todos los que tengan a Quirón en la casa 1 es uno de los Quirones que me le quito el sombrero. Es uno, hay que decirlo. Quirón en la casa 1, Quirón en la casa 1 es muy heavy, no pasa desapercibido. Quirón en la casa 1 pues imagínate, Quirón en la casa 1, tener esa herida, tener esa cicatriz, tener ese karma, porque Quirón es la parte kármica, ¿no? Y por lo general donde está Quirón, cobra. Donde tenemos a Quirón en la carta, se encarga de cobrar, ¿sí? Quirón pide que se le entregue algo. Quirón nos dice, si estoy aquí, aquí te va a doler, aquí va a haber dolor. ¿Y qué vas a hacer? Recuerden la hora y media de programa en la que venimos. Recuerden la hora y media de clase. Esto es una clase, hora y media de clase en la que venimos. Quirón en la casa uno dice, ¿qué me vas a dar de la casa uno? De aquí me vas a dar algo y de aquí me voy a encargar de que sientas, de aquí me voy a encargar de que te duela, de aquí me voy a encargar, pero porque sea malo, no, porque solo a través de que me duele y me talla y me talla y siento que la vida está que me talla y me talla y me talla y me da, pues llama mi atención. Y entonces resulto por observar por qué es que me duele tanto. Si Quirón no hace bulla, si Quirón no se hace notar a través de una herida, nunca la trabajamos. Nunca la vamos a trabajar, nunca la vamos a observar. Quirón es como ese despertador. Si no suena el despertador, pues yo no me levanto y puedo seguir derecho. Se me puede ir la vida ahí y yo no lo puedo despertar. Entonces, si Quirón está en la casa uno, va a generar mucho traumatismo en lo que tenga que ver con la relación del físico. Por lo general, cuando una persona tiene a Quirón en la casa uno, casi siempre tiene algo de su cuerpo con lo que pelea. Es una persona que está peleándose con el ego. Necesita hacer las paces. Clave, si tienes a Quirón en casa uno, necesito hacer las paces con mi ego. Necesito hacer las paces con mi cuerpo físico. Necesito reconciliarme conmigo mismo en el sentido de la materia, porque un Quirón en la casa uno va a reflejar heridas que se relacionan con los antepasados. Quirón trae temas de vidas pasadas, de aceptación personal, aceptación del yo. Por eso la casa uno tiene que ver con temas del yo, tiene que ver con temas de la personalidad, tiene que ver con temas directas que son mías, ¿sí? De ahí es donde está trabajando ese Quirón. Entonces, si tienes a Quirón en esa línea, si tienes a Quirón en ese punto, es trabajar más personalidad. ¿Qué es? Pregúntate, si tienes a Quirón ahí, ¿qué es lo que no me gusta de mí? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Y sí, en este caso es muy físico, o sea, de tu físico. ¿Qué es esa parte que quieres cambiar de tu físico? ¿Qué es esa parte que no te gusta de tu físico? ¿Mm? Ahí es donde más se va a sentir. ¿Cómo más poderse reconciliar, por ejemplo, con un Quirón en la casa uno, con un karma en la casa uno? Con un Quirón en karma de la casa uno, casi siempre se va a sentir que me duele, casi siempre se va a sentir que todo es personal. La tendencia a que todo me pasa a mí, como que nada le pasa a los demás, sino que todo es hacia mí. Entonces se vuelve muy personal la herida, se vuelve como muy mía, como muy propia. No, Quirón en la casa uno dice, tú no eres el único que sufre, hay más también, hay más temas. La casa uno no se caracteriza por ser una casa de salud, pero todo lo que toque la casa uno siempre va a tener un punto importante en temas de bienestar. Entonces, eso es importante, ¿sí? Tenerlo claro para Quirón ahí. Un Quirón en la casa 2, justo como está acá.
Si se tiene a Quirón en la casa 2, este es otro, es que Quirón en todas las casas duele. Sí, eso sí, no esperen que yo quite la palabra dolor, porque no. Quirón en todas las casas va a doler, en todas. Quirón en la casa 2 conecta más con autoestima, porque es el valor. Recuerden que la casa 1 es más del cuerpo físico. Casa 1, cuerpo físico, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la casa 1 es físico, porque es la expresión del ascendente, la expresión del ego, la expresión de la materia, la fachada. Casa 1 es fachada, es la primera casa, ¿sí? La primera casa es fachada, cómo me muestro al mundo, el cuerpo, lo que ve el otro de mí, eso es casa 1. Por eso un Quirón en la 1 tiende a ser muy físico. En la 2, autoestima. Imagínate tener a Quirón en la casa de autoestima, o sea, Quirón en la casa de la autoestima, porque la casa 2 rige autoestima. Entonces, en esa línea sí es importante porque Quirón va a estar taladrando todo el tiempo en mi valor, valor personal, valor de ahí, cómo lo hago, cómo lo estoy haciendo, cómo me valoro. Y por lo general, Quirón en la casa 2 tiende a menospreciarse la persona. Es la tendencia, recuerden, Quirón no es que yo quiera que esto sea así. Recordemos en la línea que venimos, ¿no? Hora y media de programa, 2 horas de programa. Quirón es el feo del zodiaco. Quirón es el que su papá lo quiere matar. Quirón es el abandonado. Quirón es el que está buscando refugio. Quirón es el dolor. Quirón es el que se arrastra. Quirón es el rechazo. Quirón es el que no es aceptado. Quirón es la herida, Quirón es la cicatriz, Quirón es todo esto, ¿no? Lo que hemos venido trabajando. Entonces, todo eso en la casa 2 es donde yo me juzgo, es donde yo me lacero, es donde yo me genero heridas en el autoestima. Entonces, si tienes un Quirón en la casa 2, eres el primero que tiene que estar en fila en temas de autoestima. Eres el primero que debe tener metas claras. Eres el primero que debes aprender a valorarte. Quirón en casa 2, ¿cómo me valoro? Nadie lo va a hacer por ti. Y siempre va a ser tarea constante, constante, constante con un Quirón en casa 2. Bueno, pero ustedes están muy callados. ¿Mm? ¿Por qué están tan callados hoy? ¿Qué pasa? Quirón se comió la lengua. Quirón se comió la lengua, Quirón. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan callados? Y ahí harta, ¿por qué tan calladitos ahí? Muy calladitos. Están como muy calladitos. ¿Qué pasó? ¿Qué les asustó? ¿Mm? Con Quirón la cosa se compone. ¿Por qué tan callados? A ver. Mudos, mudos, mudos. ¿O será que esto no estoy transmitiendo? ¿Será que se me cayó el internet y yo estoy aquí hablando solo? Yo creo que sí estoy aquí hablando solo y ya se me cayó el internet. Yo sigo aquí en vivo, yo creyendo que estoy en vivo y el internet se cayó. A ver, a ver. ¡Ay! Paola Capo dice que viene en camino. Paola, mira, me acabo de acordar. Paola viene en camino porque Paola vive en Miami y está camino aquí a Orlando hoy sábado 19 de julio, porque hoy tenemos nuestro evento Júpiter en Cáncer presencial. Ahorita después de esta clase me voy para el evento presencial que vamos a tener con Paola que viene de Miami y vamos a estar de manera presencial disfrutando de todo un día de Júpiter en Cáncer. Es nuestra celebración Júpiter en Cáncer. Bueno, Paola dice, no te distraiga. Bueno, Paola está excusada porque sé que viene manejando desde Miami hasta Orlando y siempre se hace uno como 3 horas. De Miami a Orlando se hace uno como 3 horas. Paola es la única que está excusada para no escribir, pero ¿y el resto? Escuchando muy atentos, Javi. Muy bien. ¿El resto qué pasa? A ver. Felicidades por el evento, maestro. Sí, va a ser muy bonito. Va a ser hoy sábado nuestro evento de Júpiter en Cáncer. Yo por ahí les voy a ver si me da tiempo de tomar fotos, grabar videos para compartirles.
5 esperando. Ay, pero escriban también algo, porque mira, yo aquí hablando solo a veces siento que la señal se cayó. Y si ustedes no escriben, pues no ve que se corta la transmisión, se acaba la transmisión. Cuando ustedes dejan de escribir, se cae la transmisión. Eso es lo que pasa, porque el internet funciona así. ¿Mm? Bueno, ya sabes, Quirón casa 2, flojito y cooperando, porque ahí lo vas a tener siempre. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando Quirón está en casa 3? ¿Sí? Cuando Quirón está en la casa 3, es un temor hablar. Quirón en la casa 3, ahí sí de verdad, parecido a como están ustedes, un temor a escribir, un temor a hablar, un temor a decir algo. Es como un temor a que algo va a pasar, ¿no? Es un temor, Quirón en casa 3. eh, Ese Quirón en casa 3 es por lo general temor a eso, a que yo no lo digo, me duele decirlo, pienso por el otro. Si tienes a Quirón en la casa 3, es casi siempre la particularidad de cómo lo va a tomar el otro, no llegar a herir al otro. Y muchas veces las personas de Quirón en casa 3 tienen situaciones, mucho saboteo y muchos problemas a la hora de manifestar o a la hora de comunicar con el otro, a la hora de darse a conocer o dar a conocer el punto de vista. Suele generar mucho, suele generar bastante acá. ¿Mm? Entonces, la mejor manera de vivir un Quirón en la casa 3 es a través de vivir los procesos mentales, a través de fijar mucho las creencias. Si tienes a Quirón ahí en la casa 3, eso es lo que debemos tener más en cuenta, eso es lo que debemos cubrir un poco más. Por ejemplo, como tú, eh, Careful, Careful Living, tengo Quirón en casa 3. A ver, dice, profe, ¿puede Quirón ser un tema familiar o ancestral también o parte de lo personal? Sí, por lo general, con Quirón ahí en la casa 3, Quirón trae heridas del pasado, Quirón trae cosas del ayer, Quirón va trayendo temas atrás, temas atrasados, temas que me duelen, y Quirón nos recuerda que somos nosotros los encargados de venir a sanar eso. Por eso Quirón es el sanador. Entonces, finalmente, donde está Quirón es donde nosotros venimos a sanar parte de las heridas, ¿no? Ahí es donde debemos hacer todo ese trabajo de introspección en ese Quirón. Quirón en casa 3, atreverme a hablar. Quirón en casa 3, ¿qué debe hacer un Quirón en casa 3? Cuidar mucho la forma en cómo lo dice. Porque como tiene a Quirón en la casa 3, la forma de herir también al otro puede ser a través de la palabra. A través de, ¿sabes? Te digo tus cuantas verdades porque es que soy muy directo, soy muy directa, pa. No me importa cómo lo recayó. Lo digo, entonces Quirón también es un arma. Hay que ver que un Quirón mal canalizado puede llegar a sacar la parte más fea de nosotros. Claro, la parte más dolida de nosotros, lo feo, lo dolido, lo que no es bonito, ni para mí ni para el otro. Entonces ahí tiende a generar eso. Miremos un quirón, por ejemplo, en la casa 4, ¿sí? Si la herida quironiana está en la casa 4, es una posición difícil, es una posición tensa, porque un quirón en casa 4 nos está relacionando mucho con, en este caso, con heridas, primero, muy ancestrales. Quirón en la casa 4 tendemos nosotros también a repetir patrones, a repetir roles, que si bien todos los tenemos o por defecto es, con Quirón en casa 4 tiende mucho a llevarse, a traerse errores que ya pasaron en la familia, volverlos a cometer. Repetir la historia. Es como si la vida nos dijera, tienes a Quirón en la casa 4. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu misión con ese Quirón? Aprender a ser resiliente de la casa 4, es decir, obtener resiliencia, aprender a hacer todos los procesos, aprender a llevar todo esto, aprender a contener todo esto y mejorar tu casa 4, es decir, el árbol de la familia. ¿Qué crees? Dice Quirón en la casa 4. Tú eres la persona encargada de corregir, alinear muchas heridas de familia y te corresponde a ti empezar a relacionarlas, te corresponde a ti empezar a sanarlas, empezar a curarlas. Entonces es muy típico que cuando Quirón está en la casa 4,
pues se siente mucho, bastante, bastante, al momento de querer corregir también a la familia. Una persona con Quirón, si tú tienes a Quirón en casa 4, vas a ser la persona que está buscando herramientas para sanar, lo holístico, constelaciones familiares, eres como más consciente de las heridas de la familia, oye, pero mira esto, pero mira lo otro, pero ¿por qué seguimos haciendo esto? Pero como la que tiene ese llamado y como la que siente que debe decir, mira, hagamos un alto en el camino, mira todo esto que está pasando acá. ¿Sí? Quirón en la casa 4 pues, siente que debe hacerlo, siente que es como el gran médico de la familia que viene a decirle a los demás, hey, démonos cuenta de todo esto que está pasando acá, no lo ignoremos, miren las heridas de la familia, miren lo que ha pasado, mira lo que hizo el abuelo, mira, mira, Quirón en casa 4 la persona con Quirón en casa 4 tiende a ser muy así. ¿M? Mira, mira el abuelo, mira la tía, mira a los primos, mira esto, alguien lo tiene que corregir. Hagámonos cargo de esto. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, son grandes sanadores. Quirón en la casa 4 son grandes sanadores, pero también, por lo general, son grandes portadores de mucho dolor. Mucho dolor. Una persona con Quirón en casa 4 es para quitársele el sombrero. ¿Hay alguien que tenga Quirón en casa 4? Porque Quirón en casa 4 son personas que portaron, vienen portando una huella, tienen una cicatriz de infancia, hay una cicatriz de dolor, de familia. Eh, Yo tengo a Quirón en todas las casas, maestro. En todas las otras anteriores se me ha triplicado Quirón. Es que es importante hablar porque eso pasa. Cuando Quirón no se ha trabajado, yo siento que tengo en la carta, o mejor, que Quirón tiene mi carta. Al revés, Quirón es como el que tiene mi carta. Sí, Quirón en la casa 4 son grandes sanadores, pero tienen unas historias, unas experiencias, sobre todo de casa, de hogar, que tú dices, wow, son impresionantes. Son impresionantes las historias, abusos, desprecio, rechazo. Mira, Jimena dice, yo maestro. ¿Eh? ¿Tú tienes, Jimena, Quirón en casa 4? Entonces, ese es el punto fuerte, ese es el punto fuerte de Quirón. Es doloroso, recuerden que es la herida, no es tanto que yo quiera interpretar a Quirón de esta manera, no, sino es la herida y es el tema específico de Quirón, ¿no? Es la manera en cómo Quirón se interpreta y cómo se manifiesta en nuestra vida. Quirón en casa 5, wow, sobre todo si se es mujer y tienes a Quirón en casa 5 y eres mujer y quieres tener hijos o tienes hijos y depende de qué edades, un Quirón en casa 5 es heavy, es fuerte. ¿Por qué? Porque un Quirón en casa 5 es muy frustrante, porque para los que ya somos padres, los que ya tenemos esa dicha de ser padres, de que nos digan papá, los que ya tenemos hijos, yo en lo personal también tengo un hijo. Las heridas de casa 5, los quirones de casa 5 se nos meten con lo más preciado, con un hijo. Yo creo que el dolor más grande que puede tener un padre es que se metan con un hijo, porque es la frustración en carne viva, es vivir un tipo de dolor que no es en tu cuerpo, pero es en un pequeño o es en un hijo o es en un tema de hijos. El dolor más grande que tú le puedes causar a una madre es meterse con su hijo. Te metes con un hijo, te metes con la cría, te metes con la parte mamífera y no respeta. Por eso la mamá sale como una leona. Las mamás, los papás, cuando se nos meten con un hijo. Entonces, un quirón en la casa 5 se vuelve muy, muy frustrante porque es no querer que pasen muchas cosas, pero es estar conectado de vivir esa herida y de a través de ese hijo, yo creo que hemos conocido muchas historias de muchas personas que a través de sus hijos vienen a enseñarles grandes procesos.
¿sí? Grandes desafíos, porque Quirón nos desafía, Quirón nos reta, nos lleva a un punto de dolor, de ahogo, de desespero. Recuerden que un Quirón en casa 5 es una herida también desde el yo. Claro, toca lo más preciado que son hijos. ¿Qué pasa si no hay hijos y tienes a Quirón en la casa 5? Pues tú, tu hijo. ¿Cuál es tu hijo? Si yo no tengo hijos biológicos, todos somos portadores de un hijo interno, es decir, de nuestro niño, ¿sí? De nuestro niño interior. Entonces, un Quirón en la casa 5 es donde nosotros nos divertimos, es la casa del niño, es la casa del niño abandonado también, es de sentirme desprotegido, es de cómo me doy valor, de cómo me doy cariño. Entonces, Quirón en la casa 5 conecta bastante con esas heridas profundas. Es delicado con un Quirón en casa 5. Miren lo bonito de la astrología, porque si tú conoces la carta natal, si tú conoces tu carta astral y conoces la carta astral de tu pareja, si de pronto te vas a ir a vivir con alguien y tú miras que tiene un Quirón en casa 5, pues hay que andar con cuidado. La mejor demostración de amor que tú le puedes hacer a otro ser humano es no atacarlo donde tú sabes que le duele. Esa es la mejor forma de amar a una persona, donde yo sé que a ti te duele esto y esto y esto te duele y no lo utilizo contra ti. Eso es una demostración de amor genuino, ¿sí? Porque es saber tu punto más débil, pero no utilizarlo para dañarte. Por eso es importante es que es la astrología viva, el conocimiento que se aplica a la cotidianidad es excelente porque es darnos cuenta que tienes tú, que tengo yo, y si yo sé que tú tienes un Quirón en casa 5, pues sé cómo mover esa casa 5, sé qué te pasa y por lo menos tengo idea de cómo te duele, qué tan profundo puede llegar a ser para ti, que a lo mejor para mí no, pero para ti sí es muy importante que a veces en las relaciones pasa mucho eso. Subestimamos el quirón del otro, subestimamos la herida del otro. Y resulta que eso que para ti es circunstancial y poco de atención, pues le estás metiendo, le estás echando sal y le estás echando limón a la herida de la otra persona. Que si conoces la carta, sabes cómo tocar a la otra persona también. Es una herramienta de trabajo. Yo lo digo incluso a título personal, incluso más que profesionalmente hablando a través de las cartas de muchos consultantes. Lo digo a título personal porque lo he podido hacer con los míos, con mis personas, las personas cercanas, y sé que ahí tienen esos puntos que no es tan fácil para una persona con Quirón, donde lo tenga, ¿no? Entonces, si ya sabes que ahí le duele, si ya sabes que el otro tiene una herida ahí, pues no te vas de frente, te manejas, te administras diferente. Quirón en casa 6, wow, esta es magistral. Esta es magistral porque Quirón en casa 6 tiene una gran ventaja, tiene un doble filo. Quirón en casa 6, aquí necesitamos profundizar. ¿Quiénes tienen a Quirón en casa 6? Esto, ustedes son especiales, los que tengan a Quirón en casa 6. Ya les voy a decir por qué. Porque si hay una casa a la que le corresponde Quirón, es la 6. Como decir el Sol, la 5, Marte, la 1, ¿sí? Y la 8. Por ejemplo, la Luna, Cáncer, casa 4, Júpiter, casa 9, Sagitario. Pues Quirón llega a su casa. Quirón en casa 6 es su casa, salud, temas de dolor, temas de salud, temas de sanación, eh, todo lo que tenga que ver. Quiere decir también, en este caso, que un Quirón en casa 6 tiene una misión a través de sus propias experiencias dolorosas, conseguir el elixir, conseguir la medicina. Si tú tienes a Quirón en casa 6, tú eres la persona encargada de elaborar ese elixir, esa medicina para los demás. Tú más que nadie porque conoces las profundidades de ese dolor de casa 6. Por eso las personas que tengan a Quirón en la casa 6 vienen a sanar. ¿Mm? Vienen a sanar, a trabajar la sanación, a sanar, sanación profunda. No subestimes Quirón en casa 6. A ver, los leo por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos?
Quirón en casa 6. Recuerden, Quirón en casa 6, si tú eres la persona encargada de hacer el elixir. Mejor dicho, tú eres el sanador. Quirón en casa 6, tú eres el médico, que bien puede dar, sí, ¿por qué no decirlo? Es muy normal encontrar médicos con Quirón en casa 6 que se dedican a la salud. Esa es una particularidad. Dependiendo del resto de aspectos, digamos que la lectura en sí de una carta es mucho más compleja, pero hablando únicamente de Quirón en las casas, es esto. Y si tienes a Quirón en casa 6, pues vienes a ser un gran sanador. Claramente, primero vas a vivirlo en carne propia, primero vas a sentirlo y a percibirlo tú, y después pasas a hacerlo con los demás. Pero Quirón en casa 6 genera bastante temas en sentidos de salud. Entonces es el sanador, el grande, el sanador, el que viene a hacerlo, a ayudar en los procesos de las demás personas. Ese es el encargado. Entonces, como que entérate, ¿no? Digamos que ahí es donde Quirón nos dice, entérate que no es tanto que te quedes ahí sufriendo con ese dolor, sino entérate que qué vas a hacer, cuál es, por eso la casa 6 es de hacer, de producir, de crear, de trabajo. Quirón en casa 6, ¿qué hace? Generar una cura, hacer una cura. ¿Cómo voy a curar? A través de todo este combustible llamado experiencias difíciles, a través de mis violaciones, a través de mis abusos, a través de lo que a mí me duele, cómo genero algo que sirva a la humanidad, cómo genero y entrego un elixir, entrego un producto que sea genuino y que sirva al otro. Eso es Quirón en casa 6. O sea, ustedes más que nadie llamados a. El esperado por muchos, Quirón en casa 7. Ay, 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 qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena. Quirón en casa 7. Es un Quirón muy, muy, muy temido, ¿no? Quirón en casa 7. Exacto, Marisa, aprender a ver la vida de otra manera. Esa es parte de la invitación con ese fuerte Quirón ahí. Bueno, Quirón en casa 7. Ustedes saben que la casa 7 es una casa de por sí compleja, porque la casa 7 es donde me relaciono con la persona que puedo llegar a amar más cerca de cualquier otra cosa. Es la persona que puedo llegar a amar, a querer, a conectar muy bien. Entonces, Quirón en la casa 7 se vuelve desafiante porque toda persona que llegue a mi casa 7 me va a tocar una herida, me va a recordar que tengo a Quirón en la casa 7. Si tú tienes a Quirón en la casa 7, hazte cargo. No es tanto el otro, no es tanto tu pareja, no es tanto la otra persona. Quirón dice, aquí hay una herida tuya que le corresponde a casa 7 reflejarla, mostrarla. Entonces se vuelve desafiante Quirón en la 7 porque suele desdibujar y suele creerse que es el otro o que es la otra la que debe hacer algo. ¿Mm? Entonces sí, es complejo, no es fácil. Digamos que Quirón en la 7 es fácil. ¿Qué hay que utilizar con Quirón en la casa 7? Se requiere mucho lo que vimos en clases pasadas, la sublimación, que lo estuve comentando, sublimar a través del otro, tener esa capacidad de sublimación, si tú tienes a Quirón en casa 7, no mires para afuera, mira para adentro, porque si miras para afuera, siempre vas a ser la víctima, ¿sí? Viene alguien que me hiere, alguien que me daña, alguien que me abandona, alguien que me hace, alguien que me. Y Quirón dice, todo eso es tuyo, todo eso está en ti, todo eso es tu proceso. ¿Cómo lo vas a vivir, no? Quirón en casa 8. Bueno, Quirón en casa 8, yo siempre digo, es el Quirón que no debemos dejar de ver. Es decir, con Quirón en la casa 8, estar muy atentos en temas de salud. Si tú eres una persona que tienes a Quirón en la casa 8, necesitas estar muy conectado con el tema salud físico. Necesitas estar viendo todo el tiempo la parte física. Necesitas estar al día con exámenes,
cómo funciona el aparato, cómo funciona el órgano, cómo funciona la piel, cómo estás en la parte endocrina. O sea, muchos chequeos médicos porque la casa 8 es una casa de persecución, es una casa oculta. Entonces, tratar de conectar con la energía quironiana, verla de frente en la casa 8 es todo un reto. Entonces, para que esto no sorprenda en la vida, para que Quirón en la casa 8 no te sorprenda, la mejor forma de vivirlo es haciendo consciente y buen chequeo médico de cotidiano. Quirón en la casa 8 trae experiencias fuertes también, pero muy transformadoras, muy resilientes. Creo que es de los Quirones que mejor sanadores da. De los mejores sanadores que podemos tener son Quirones en casa 8. ¿Sí? Digamos que esa línea de Quirón ayuda muchísimo, bastante. Ahí es donde más vamos a encontrar fuerza, arranque, empuje. Ahí es donde más se va a encontrar con Quirón en casa 8. Ahí es donde más vamos a poder salir adelante. Digamos que esta es una parte interesante. ¿Cuál sería quizás lo delicado de Quirón en la casa 8? ¿Qué sería lo delicado decir acá? Que Quirón en la casa 8 nos lleva mucho a procesos de no se descuide con su salud, no se descuide con las emociones, porque la casa 8 es muy emocional. Siempre Quirón en la casa 8 va a somatizar de alguna manera algún tipo de emoción. Entonces no podemos dejar eso como de lado. Hay que ser muy vigilantes de ese tema. Bastante. No, no la puedes, si tienes a Quirón en la casa 8 no te confíes. Ah, estoy bien. No, cuando te des cuenta, hizo de las suyas Quirón, porque trabaja muy silenciosamente. Aquí la herida se empieza a manejar de manera casa 8, silenciosa, oculta. Entonces, por ahí derecho empieza a darse. Es como un tip de tenerlo ahí. Quirón en la 9. Bueno, Quirón en la casa 9 se vuelve los conceptos. Quirón en la casa 9, lo mejor es no dogmatizarse. Con Quirón en la casa 9 vienes a ser un maestro, vienes a ser una maestra de muchas cosas, no solamente de una. Y Quirón siempre puede tener una herida que refleje en la 9, como decir el dogma, esto es, ¿sí? Lo católico, católica y tiene que ser católica y solo existe el catolicismo, o solo existe la astrología, o solo existe esto porque esto me curó y esto me sanó, y se puede volver muy fanático ese Quirón en la 9. Y un Quirón en la 9, si tú tienes a Quirón en la casa 9, vienes a ser un Doctor Strange. ¿Han visto esa película? Creo que sí, es muy famosa. ¿La conocen? ¿Han tenido oportunidad de ver el Doctor Strange? A ver, Doctor Strange, ¿han visto? Ya hay como dos, tres cintas del Doctor Strange. Bueno, pues el Doctor Strange, médico, el típico de que la medicina es lo único que podía salvar vidas y que todo eso de la energía y del cuerpo astral y de la energía y de los chakras, que eso no sirve para nada, que lo científico, Doctor Strange, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan esa cinta? Por acá me dicen que no, que cuál es. Una película del Doctor Strange. Y esto hace, eso es un Quirón en la casa 9. El Doctor Strange le ocurre un accidente, una experiencia quironiana, un accidente muy fuerte donde quedan sus manos atrofiadas y aunque la medicina trata de repararlo, no puede repararlo. Es la historia, la película, el drama del Doctor Strange, ¿no? En la casa 9, un tipo casa 9, profesional, cirujano, esto es así, la vida, no hay nada más, lo científico, lo lógico. A través de esta experiencia quironiana, ¿no? Tiene este accidente, sus manos, que es con lo que opera, el tipo empieza a buscar cómo sanarse. Ese es un ejemplo de una experiencia quironiana. Empieza a buscar cómo sanarse y en medio de esa búsqueda conecta con esta maestra que también es pelona, esta maestra pelona, no recuerdo su nombre, pero esta maestra pelona que se aparece y le ayuda a sacar y a empujar su cuerpo astral y hacer todo el proceso.
Y entonces el Doctor Strange cambia y desarrolla otras habilidades que inicialmente se negaba a creer. ¿Se acuerdan la película, los que ya la vieron? Y entonces el Doctor Strange empieza a ser dueño de magia y empieza a descubrir su propia magia interior, ¿verdad? Y la utiliza para sanarse. Entonces, si tienes a Quirón en la casa 9, no te cases con una sola filosofía de vida y esto es así porque no. Todo es importante, ¿sí? Por eso la palabra de la casa 9 es discernimiento, tener la capacidad de darle valor a todo. Todo tiene un valor, aunque no lo parezca, aunque parezca superfluo, aunque parezca que no lo es, todo tiene su capacidad de. Ay, Quirón en la casa 9 sería bueno eso, empezar a adoctrinarte de nuevas cosas. Quirón, ¿quiénes tienen a Quirón en la 9? A ver, ¿cuántos Doctor Strange hay por acá? Sí, yo he conocido muchos consultantes, muchísimos consultantes. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimos consultantes que tienen un excelente Quirón, una excelente. Mira, yo conozco un Quirón en Casanueve, un vecino se fue para Francia. Mira, aquí está. No, vamos en la 9, vamos en la 10. Maestra Pelona, sí, es una maestra pelona que sale en la película. Bueno, pasemos a Quirón. Mira, también tienes a Quirón. Tuvo una fractura en su mano, exacto. 9 saliendo, muy bien. Sí, esa película es excelente. Quirón Casanueve, Estela. Mira, pues Estela, la reina del aprendizaje. Sí, un Quirón en Casanueve es muy misionero. Tiene una misión clara, contundente, muy objetiva. Un Quirón en casa 10. ¿Qué pasa si tienes a Quirón en casa 10? Todo lo que venimos hablando, recuerden que es toda la historia de lo que venimos diciendo con este Quirón en casa 10, todo el proceso de lo que ha sido. Tener a Quirón en casa 10 es sentirme que no puedo llegar a donde quiero. Una persona con Quirón en casa 10 ve las metas inalcanzables. Es la herida. Recuerden, Quirón es igual a mi herida. Quirón es igual a me cuesta trabajo. Quirón es igual a lo feo. Quirón es igual a la cicatriz, a lo kármico. Quirón es igual a donde yo me siento perseguido, rechazado. Si tengo a Quirón en la casa 10 que tiene que ver con las metas, siento que no puedo lograr, que me cuesta mucho trabajo lograr cosas, que me cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero esto es algo paradójico porque grandes triunfadores tienen a Quirón en la casa 10. ¿Qué quiere decir? Recuerden, palabra clave con Quirón, resiliencia, nunca olviden eso. Resiliencia, debemos aprender a ser demasiado resilientes con Quirón en casa 10. Usa la desgracia, usa todo eso terrible, putrefacto, nauseabundo, doloroso, hostil, que tú consideras que te ha pasado, que has vivido, úsalo para mostrarle al mundo, Casa 10, algo de eso. Hazte un ensayo, hazte un libro, hazte algo, úsalo para mostrárselo porque la Casa 10 es la casa del mundo. Entonces tú más que nadie eres el encargado de mostrar mi herida. Mire mi herida. Como hay una actriz, no la voy a mencionar, pues por temas de respeto y demás, pero hay una actriz muy famosa que le retiraron un seno a través de una experiencia quironiana, ¿sí? Y se va por todo el mundo dando conferencias y diciendo, mire mi herida, me retiraron este seno y miren las fotos cuando tenía los senos y ahora las fotos cuando no me quedé sin senos, ¿no? Quirón en casa 10. Muestro mi herida y ayudo a los demás, a la humanidad, al propósito de que las metas se pueden lograr, casa 10, de que los sueños se pueden cumplir, casa 10, así tengas a Quirón ahí. Entonces, Quirón en la casa 10 no es pa flojos. Un Quirón, si naciste con Quirón en la casa 10, date un abrazo. Felicítate y date un abrazo porque eso no es para flojos, eso no es apto
para peleles, para flojos, para medias tintas. No, un Quirón en casa 10 se lo dan a gladiadores, a gladiadores. Un Quirón en casa 10 se lo dan a gladiadores, a personas maestras, a personas que vienen a dejar un legado. Por eso Quirón en casa 10 es el maestro, soy el maestro. Y bueno, si eres el maestro, pues que se te note la herida. ¿Dónde está la herida? Porque es que el maestro no es maestro porque es el que más sabe. No, el maestro es maestro porque tiene la capacidad de mostrar su herida, dónde se cayó, dónde me caí, qué me pasó. Y esto lo estoy contando es desde la herida, no desde lo psicológico, ni desde lo de aquí, ni desde lo de allá. No, lo estoy contando es porque lo viví. O sea, vengo de allá, vengo de la droga, vengo del infierno, vengo de las adicciones. Yo estuve ahí. No, no estoy contándote esto porque lo leí. No, no lo leí, lo viví. Eso es un Quirón en casa 10. Entonces ahí es donde pide empoderarse, ¿no? Mostrar ese centauro y decir, aquí está. Y se hace de esta manera. O sea, no es para medias tintas, no, esto es para berracas, para berracos, como diríamos de otro, ¿sí? En otro talante. Esto no es para, por eso digo, un Quirón en casa 10 no es para flojos. Un Quirón en casa 10 lo tienen personas que conectan, personas que se les siente, ¿no? Exacto, como dices por acá, mira, cuando lo aceptas, lo integras, lo agradeces y cambia todo, lo reinventas. Muy bien. Ese es un Quirón. Miren que, fijémonos que este tema, por eso les decía al inicio del programa hace 2 horas, la clase que hemos tenido de hoy hace 2 horas que empezamos, Quirón es el feo, el despreciado. No se habla mucho de Quirón, se habla de Venus, de Mercurio, de Saturno, y ya también Quirón, como que me estaba diciendo a mí, Javier, da una clase de Quirón, ¿no? Quirón en la 11. Wow. Quirón en la 11. Bueno, Quirón en la 11, la sanación ocurre a través de grupos. Quirón en la 11 está diciendo que efectivamente la sanación se hace a través del otro, a través de grupos, a través de conectar con los demás. Quirón en la 11 nos está contando que hay que ver la herida con miras hacia el futuro, porque la casa 11 es lo que yo edifico, lo que yo hago en adelante. Entonces, Quirón en la 11 se vuelve todo un acontecimiento y se vuelve todo un reto en la vida. Quirón en la 11 es también participar y conectar con otros quirones semejantes al tuyo. ¿Cuál es tu herida? Busca grupos para conectar con esa herida y hacer intercambio de ideas. Por eso la casa 11 busca los amigos, la casa 11 busca los grupos. Si tengo a Quirón en la casa 11, no estás solo. Quirón en la casa 11 te dice, busca otros centauros como tú que también tienen la pata herida, contaminada. Busca al otro, ¿sí? La palmadita cósmica del maestro para sanar, algo así. Entonces, Quirón en la casa 11, si tú tienes a Quirón en la casa 11, lo único que tienes que hacer es darte cuenta que hay más heridas, hay otras heridas, incluso grandes también, afuera. Conectar con esos grupos te va a llevar, te va a conectar, te va a hacer sentir perteneciente y a que sobre todo se pueda vivir la herida desde otro ángulo, ¿no? Y llegamos a la herida top de top. Adivinen cuál es la herida top de top. La casa 12. Ay, ay, ay. ¿Quién tiene a Quirón en la casa 12? Quirón en la casa 12. La última casa del zodiaco. Quirón en la casa 12, en la vieja astrología de los fenicios, de los caldeos, atribuye a que los Quirones en casa 12 son aquellos personajes
que ya son lobos de mar, lobos conocidos, ya han bajado muchas veces, porque la casa 12 es la casa de muchas vidas. La casa 12 es de muchas vidas, muchos maestros. La casa 12 es infinita. La casa 12, lo que llega a la casa 12 es porque ya pasó por las otras casas. Todo lo que llega a la casa 12 es porque ya estuvo en la uno, en la 2, en la 3, ya dio toda la vuelta y llega a la casa 12. Si tienes un Quirón en la casa 12, ámalo, abrázalo. Si tienes un Quirón en la casa 12, felicítate hoy, porque Quirón en la casa 12, si Quirón en la casa 10 no era para flojos, Quirón en la casa 12 es para maestros. Quirón en la casa 12 es para volverse loco. Con Quirón en la casa 12 me vuelvo loco o con Quirón en la casa 12 asumo la maestría y asumo mi herida, me hago cargo de esta herida y sé y siento que ya la he vivido, que me pertenece, me reconcilio con esa herida y la misión es compartirla con los demás. Por eso un Quirón en la casa 12 son por lo general personas que nos dejan grandes enseñanzas. Son personas que se les siente mucho también el oficio. Son mujeres, son hombres que tienen magia porque la casa 12 es del inconsciente, la casa 12 es de Piscis, la casa 12 es de Neptuno. Quirón en la casa 12 es de las heridas más viejas que hay. Cuando digo heridas viejas me refiero álmicamente hablando. Son personas portadoras de karmas de hace muchos años, de hace mucho tiempo. Entonces, aplica mucho el refrán de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues son almas viejas. Quirón en la casa 2 está diciendo, tú eres el alma vieja. Deja de buscar afuera dónde está la medicina, dónde está el tema. Eres tú el que debe hacerlo. Eres tú la que debe empoderarte. Eres tú la bruja. Eres tú el brujo. Hombre sabio, mujer sabia. Eres tú. No va a aparecer una bruja distinta a ti. Quirón en la casa 12 nos pide mucha introspección, constante, continua, exigencia, y siempre nos está revelando una nueva herida que hay que sanar y que hay que llevar y que hay que trascender. Si tienes a Quirón en la casa 12, siéntete privilegiada y si de pronto estás pensando en hacer algo que tenga que ver con la humanidad, y si de pronto estás pensando en algo que debas contar y si de pronto a solas te has aprendido a lamer tus propias heridas, hónralas, porque Quirón en la casa 12 nos enseña a eso, a lamernos nuestras propias heridas, para en esa conexión espiritual poder generar una salida. Entonces, si eres y tienes a Quirón en la casa 12, de entrada puedes felicitarte y ser consciente que todo lo que estás viviendo ahora y todo lo que te ha pasado hace parte de la construcción y de un plan divino que está diseñado justa y exclusivamente álmico para ti y los tuyos. Es de una gran responsabilidad un Quirón en la casa 12, porque la casa 12 es de las casas más difíciles que hay en el zodiaco. La casa 12 no es fácil de entenderla. La casa 12 es desafiante, porque la casa 12 da para loco o da para loca. Entonces, si en algún momento te han dicho que estás loca, que estás loco, eso es Quirón en la casa 12. No todo el mundo puede conectar con las profundidades que tú sí. ¿Quiénes tienen a Quirón en la casa 12?
¿Quiénes tienen a Quirón en casa 12? Mi hija, Javier. Bueno. Paola Capo, casa 12, mira. ¿Mm? Bueno, ha sido, estoy loca literal, sí, es la sensación que se da. Recuerda que la casa 12 siempre tiende a generar esa sensación, ¿no? La casa 12 siempre tiende a generar esa expresión la casa 12 siempre tiende a generar ese sentido de que no es fácil, porque la casa 12 no es fácil para nadie. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta clase magistral. Eh, Qué delicia poder levantarme hoy sábado honrando la vida, un día muy importante para mí, porque hoy sábado 19 de julio, ahora me voy a reunir con el grupo de Júpiter en Cáncer, donde vamos a estar entregándonos en este sábado 19, aparte de lo que el universo trae para cada uno de nosotros. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo, por la clase. Fue magistral, la disfruté muchísimo. A ver, aquí aprovecho para contestar preguntas que tengamos por acá. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Bueno, y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos también mañana, que vamos a estar en un en vivo. Obviamente el lunes, como es usual, haciendo todo el proceso del horóscopo que tenemos para esta semana, con toda la rutina. Gracias también por su tiempo. Para los que me están preguntando, para no interrumpir, en este caso, los que deseen consulta, ahí están las redes sociales. A través de las redes sociales hay un grupo de trabajo que está atento también para compartir la información de cómo pueden tener clase, de cómo pueden tener la consulta también. Recuerden que también existe, para los que quieran unirse, la membresía, donde hacemos clases en privado. La membresía es una manera también en la que ustedes pueden participar más cerca y podemos estar conectados. Membresía Meditación Merkaba, la encuentran ahí en mi canal de YouTube. Bienvenidos también a la membresía, que de hecho voy a estar haciendo un especial esta semana para los miembros. Y nos vemos el lunes en la meditación. A todos los de la membresía Meditación Merkaba, nos vemos este lunes para meditar juntos en la noche, como es usual, todos los lunes que tenemos por costumbre hacerlo. Entonces, bienvenidos también. Cada vez somos más, cada vez somos un grupo más grande, lo cual es maravilloso poder ser parte de esto. Y espero verlos en la membresía y que ustedes también tengan algo de esto. Un abrazo, quedo atento con sus mensajes, cuídense mucho y ya les dejaré saber. Pero más adelante con todo gusto. Un abrazo. Gracias.